el valor del conocimiento. Causal de disolución por pérdidas en las sociedades por acciones simplificadas. Veamos qué nos dice la doctrina de la Superintendencia al respecto de esta causal y la metodología para enervarla. Plazo para subsanar la causal de disolución por pérdidas y cómo debe entenderse dicha causal. Analicemos un poco el tema para entender cuál es el plazo para enervarla y cuándo se da la causal de disolución por pérdidas en la sociedad por acciones simplificada. La Superintendencia de Sociedades, mediante oficio reciente, desarrolló el tema de la causal de disolución por pérdidas en la sociedad por acciones simplificada y cuáles son las normas que la contemplan y los términos con los que se cuenta para enervar dicha causal de liquidación. Una primera pregunta: ¿cuáles son las normas aplicables a la sociedad por acciones simplificada? Y eso es necesario tenerlo en cuenta por la ley de su creación. Veamos. Tratándose de sociedades por acciones simplificadas, las reglas que regulan y gobiernan su funcionamiento son las contenidas en la Ley 1258 del 2008, que las creó. Luego, las que estén contempladas en el documento de constitución de la sociedad, es decir, en sus estatutos. Y de ser necesario, de las normas previstas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas o inclusive las normas generales en materia de sociedades en el Código de Comercio. Esto para efectos de que cuando no encontremos una norma establecida en la Ley 1258, no encontremos una norma aplicable establecida en los estatutos de la sociedad, pues nos tenemos que remitir a la sociedad por acciones, a las sociedades SA, y nos tendríamos que remitir también a las generalidades sobre sociedades establecidas en el Código de Comercio colombiano. Una pregunta entonces: ¿cuáles son los medios viables para enervar la causal de disolución por pérdidas? Indica la Superintendencia de Sociedades que, si bien la norma del artículo 35 de la Ley 1258 del 2008 establece que la causal de disolución por pérdidas puede ser evitada siempre que la misma sea enervada dentro de 18 meses contados a partir de la fecha en la que la Asamblea conozca la situación, nada establece en cuanto a los mecanismos viables para ese efecto, es decir, para enervar la causal. Por lo cual, en desarrollo de las reglas señaladas en el citado artículo, en el 45, son aplicables sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos las consideraciones de carácter general que imponen frente a los demás tipos societarios el ordenamiento mercantil. Tenemos entonces una regla clara y es: para enervar existen 18 meses. ¿Cuál? La causal de disolución por pérdidas. ¿De qué manera se hace? Pues de la manera en que está establecido en las normas generales. Una capitalización para enjugar esas pérdidas, unas reservas trasladadas para enjugar esas respectivas pérdidas y de esa manera pues salir de la causal de disolución. Obviamente en el tiempo establecido en esta norma, 18 meses en total a partir del conocimiento por parte del máximo órgano social de estar incursos en la causal de disolución por pérdidas que definitivamente llevará a la sociedad a su liquidación. ¿Qué elementos del patrimonio deben tenerse en cuenta para determinar si una sociedad se encuentra inmersa en la causal de disolución por pérdidas? Para determinar si una sociedad se encuentra incursa en la causal de disolución por pérdidas consagrada en el Estatuto Mercantil, deben tenerse en cuenta todos los componentes del patrimonio. Y este asunto es muy interesante porque algunas personas, por error tal vez, o por omisión, tienen que el patrimonio solamente está conformado por el capital social, y no es cierto. El patrimonio está conformado por otras materias, además del mismo capital social, sean aportes, cuotas, partes de interés o inclusive un capital suscrito y pagado. ¿Qué es el patrimonio y qué lo compone? Esto nos ayudará a desenredar un poco el tema. Patrimonio, en términos generales, se define como el valor residual de los activos del ente económico después de deducir los pasivos, de acuerdo a lo previsto con el artículo 37 del decreto 2649 del 93 y de acuerdo con el Plan Único de Cuentas para Comerciantes, contenido en el decreto 2650 del mismo año. Está conformado por el capital social, el superávit de capital, las reservas, la revalorización del patrimonio, dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, resultados de ejercicios anteriores o el mismo superávit por valorizaciones.
Como vemos, la composición del patrimonio no se limita tan solo al capital social, están todos los elementos. El patrimonio neto de la sociedad, el patrimonio total de la sociedad está compuesto por todos ellos. Utilidades, reservas, superávit por valorizaciones, capital, conforman dicho patrimonio. Y ese patrimonio es el que hay que tener en cuenta para calcular la pérdida suficiente para estar en causal de disolución por pérdidas. ¿Qué significa el hecho de que el patrimonio sea negativo? Significa que la pérdida absorbió no solo el capital social en un 100%, sino los demás rubros que integran el patrimonio. Presupuesto que desde luego sitúa a la sociedad en una causal de disolución por pérdidas, dice la superintendencia. Y está claro, si el patrimonio es negativo, la pérdida es de tal magnitud que absorbió el capital social y todos los componentes de ese patrimonio, tales como reservas, superávit, valorizaciones, etcétera, etcétera. Allí no tendríamos que hacer un ejercicio importante, dado que si el patrimonio es negativo, estamos en causal de disolución por pérdidas y de eso no les quepa ninguna duda. ¿Cuándo se da entonces la causal de disolución por pérdidas? Y esto a diferencia de cuando el patrimonio sea negativo. La causal que contempla la norma antes invocada, al igual que el artículo 34, numeral 7 de la ley de las SAS, establece una relación entre el patrimonio neto, es decir, el patrimonio compuesto de todo lo que habíamos dicho, y el capital suscrito, en el cual, y siempre que aquel represente una cifra inferior al 50% del capital, la sociedad se encontrará incursa en una causal de disolución. Integrado esta previsión con los artículos 220 y 459, modificados por el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010. Se determina que esta no es per se causa de disolución y posterior liquidación, pues para ello habrá de unírsele el transcurso del término de los 18 meses de los que el máximo órgano social dispone, sin que de su parte se haya adoptado medidas para que tal situación jurídica, económica y contable se modifique. Lo que supone que estas necesariamente ha de ser la necesidad de sanear las pérdidas, patrimonio, para que se entienda enervada la causal respectiva. Así tenemos entonces que para que exista una causal de disolución por pérdidas, si tomamos el patrimonio neto, y ese patrimonio neto se ha reducido por debajo del 50% del valor que está inscrito contablemente como capital, pues tenemos una causal de disolución por pérdidas. Y si es más, pues claro que lo tenemos. Y si el patrimonio es negativo, pues claro que lo tenemos también. Lo cierto allí es que no es el 50% del capital el que hay que revisar con la pérdida, es que el patrimonio neto se ha reducido en más de un 50% del total del capital de la sociedad. Y allí tenemos entonces la causal de disolución por pérdidas. Causal de disolución que no es automática. Es decir, la sociedad entra en disolución una vez haya pasado el plazo de 18 meses, conocida la causal por el respectivo órgano superior de administración de la sociedad, y no hayan tomado ni las medidas ni económicas ni contables financieras necesarias para enervar dicha causal, y esto es lo que nos dice la superintendencia. ¿Qué sucede si una vez vencido el plazo para enervar la causal de disolución, la sociedad no la enerva? Si después de vencido el plazo que contempla el artículo 35 de la citada ley, la sociedad no ha enervado la causal de disolución, la misma queda disuelta y por ende es perentorio proceder a la liquidación del patrimonio social. Es decir, no habrá otro remedio, no hay más plazo que los 18 meses que están establecidos para enervar la causal. Si no, iremos a disolución y por ende a la liquidación definitiva de la sociedad. Si hay pérdidas en periodos contables sucesivos, la Asamblea tiene 18 meses para enervar la causal de disolución de cada pérdida. Y para esta pregunta quisiera hacer una observación o dar un ejemplo. Una sociedad en un año tuvo pérdidas y dichas pérdidas dan para causal de disolución. Y en el año siguiente, no han pasado todavía los 18 meses, y también da pérdidas o más pérdidas. La pregunta es, ¿habrán 18 meses para enervar esta causal y otros 18 meses para enervar esta otra causal? ¿O se tratará de la misma causal? Veamos qué dice la Superintendencia de Sociedades al respecto. En este orden de ideas, mal podría inferirse, a juicio de este despacho, que si en esas circunstancias la sociedad trae pérdidas acumuladas del ejercicio social anterior
y al cierre del ejercicio del año fiscal siguiente, el patrimonio neto nuevamente queda por debajo del capital social, esto es, que la pérdida acumulada de los 2 años esté afectando el capital social, esta se pueda tratar como una segunda pérdida, susceptible de ser enervada por separado en un nuevo plazo de 18 meses, contados a partir del momento en que la Asamblea conozca su acaecimiento. Lo que de presentarse sucesivamente conduciría a perpetuar no solo el término legal, sino igualmente los efectos que en el ente social produce la situación determinante de disolución y consiguiente liquidación. Y la respuesta es absolutamente clara por parte de la superintendencia y lógica desde el punto de vista contable y financiero además. Es que no es una nueva causal. Ya está en causal de disolución por pérdidas y transcurriendo otro periodo no mejoró. No obtuvo utilidades suficientes como para enervar la causal, no ha cambiado la situación financiera. Por el contrario, pudo haber tenido mayores pérdidas, caso en el cual sigue estando en la causal y deberá tomar medidas la Asamblea desde la primera vez en que se incurrió en la causal de disolución por pérdidas y no medidas cada vez que aumenta o vuelve y queda la sociedad en una causal de disolución por pérdidas. Sobre estos temas, sobre las pérdidas, las causales de disolución, puede conocer muchísimo más en nuestra biblioteca. Visítenos en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.